Y hace 8 días vimos el tema el Padre. Estamos en paternidad espiritual. Estamos aprendiendo de nuestro Padre celestial. Y vimos el tema el Padre Dios de diseños y de detalles. ¿Cuántos no estuvieron hace 8 días? No, para que no se sientan mal, pero para ver qué tanto tenemos que recapitular. ¿Cuántos no pudieron estar hace 8 días? Levánteme la mano. Ajá, ¿dónde estaban? Muy bien. Terminamos en el libro de Éxodo, terminamos la lectura que iniciamos en el mes de marzo, este mes. Un libro maravilloso, wow, inspirador, de tantas cosas que Dios hizo a favor de su pueblo, tantas maravillas que Dios manifestó. Películas se han hecho, libros se han escrito, y siempre que venimos al libro de Éxodo, recreamos, nos metemos, casi que sentimos el agua del Mar Rojo al lado y al lado. Y qué bueno que leer la Biblia con todo ese marco. Qué bueno que usted lea la Biblia no como quien lee cualquier papel, cualquier lectura, sino que usted esté ahí siendo parte como un actor de las cosas que se cuentan ahí. Y nos llamaba mucho la atención que desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 40, 15 capítulos, se toma el Espíritu Santo para hablarnos acerca de la construcción del tabernáculo, que se conoce como el tabernáculo de Moisés, pero nunca en la Biblia aparece el tabernáculo de Moisés. Aparece el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de testimonio, solo que lo construyó Moisés. Y vamos a tener una presentación allí para ambientar un poquitico. Vamos a tener la presentación. Yo voy a decirles que pongan ya la primera diapositiva, porque cuando uno lee esto, tantos detalles, como que a veces, wow, tan detallado, tantas cosas en ese escrito del Éxodo. Pero tenía propósitos, tenía razón, tenía sentido. Y esta era la ubicación del tabernáculo. Ahora, realmente se llama tabernáculo esta tienda, esta. Y todo lo demás se llama el atrio exterior. Pero en conjunto se puede llamar el tabernáculo de reunión. Pero en términos prácticos, reales, el tabernáculo era esta tienda donde reposaba la nube de la gloria, Shekinah, la nube de la gloria de Dios. Y hoy vamos a tratar de ver dónde específicamente era que se posaba esa nube. ¿Ok? Ahora, cuando leamos el libro de Números, vamos a darnos cuenta en el capítulo 2, la disposición. Las tribus se acampaban de esa manera, 3 tribus por cada costado, 3 por 4, 12 tribus. Así acampaban los ejércitos de Israel. Y si ustedes no le ponen fe, sino que le ponen observación, aquí hay una cruz. Realmente se ve una disposición en forma de cruz. Aprendíamos realmente que con esta disposición Dios quería ser el centro de la vida de Israel. Y todo este tiempo y todo esto que Dios usa para describir detalles de materiales, detalles de colores, detalles de medidas, detalles, todo esto, lo que quería Dios era atraer al pueblo de Israel a la adoración verdadera. Israel había estado 400 años en Egipto sin tener una verdadera relación con Dios. Es más, ellos se habían relacionado con los dioses de Egipto. ¿Cómo sabemos eso? Capítulo 32 de Éxodo. Tan pronto Moisés se va al monte y pasan los días, 40 días, Moisés en el monte. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? No sabemos qué le pasó a Moisés. Háganos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó. El pueblo de Israel nunca entendió los caminos de Dios. Solo vio circunstancias en el desierto. Ellos no entendieron el corazón de Dios. ¿A quién le cabe en la cabeza? Póngase a pensar
serenamente. Que Dios deja las obras inconclusas, que Dios deja las cosas a mitad de camino, que Dios hace cosas sin sentido y sin propósito. Eso nunca lo entendió Israel. Siempre se quejó. Dios nos sacó para matarnos. Pues ¿por qué no lo dejó allá para que lo matara Faraón? Se quejaron, murmuraron, desobedecieron, fueron incrédulos, se rebelaron. Y por eso el 99.9% de todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra de Canaán. Solo Josué y Caleb y la nueva generación de hijos que nació en el desierto. Dios quería mostrarse a Israel como el Dios verdadero. Y una nueva vida en libertad requería una vida nueva de adoración. ¿Y cuál fue el Dios que hicieron en el desierto? Cuando le dan el oro a Aarón le da forma con buril y hace un becerro. Ese becerro, ¿quién se lo inventó? Ese becerro, ¿dónde lo han visto? En Egipto se adoraba al dios Apis. El dios Apis tiene cabeza de toro, como el del carnaval. Así que Israel adoró lo que estaba en su corazón. Por eso Dios quería, con toda esta disposición, quería decirles: yo seré el centro de su vida, yo seré el centro de toda la nación. Alrededor de mí debe girar tu vida para que te vaya bien, para que entres a tu herencia. Por eso la lección para nosotros es que Dios no puede ser una partecita. Dios no puede ser, no debe permitir que Dios sea solo algo el primer día de la semana, el domingo en la iglesia, y el resto de la semana yo trato de sobrevivir, trato de hacer lo que bien me parece. Dios quiere que nosotros giremos en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que Él sea el centro de nuestra vida. Amén. No solamente lo espiritual, sino que lo espiritual debe ser la base para el resto de nuestra vida, donde nos desenvolvemos, en donde quiera que estemos. Muy bien. Hay dos versículos que yo quería dejarles y tiene que ver con lo que dice en Deuteronomio, está más adelante, 29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hoy que están los niños sirviendo, hoy que tenemos una clara conciencia de que ellos no serán la iglesia de mañana, ellos son iglesia hoy. Ellos no serán los ministros de quién sabe cuándo, ellos son hoy. Pueden servir a Dios hoy nuestros hijos. Pueden ser instrumentos usados por Dios ahora mismo. De hecho, varios de ellos oran por los enfermos y otras cosas más. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que todo lo que está escrito de nosotros se cumpla, tenemos que tener revelación. Diga: muchas cosas no se han cumplido porque yo no he tenido revelación. No me han entendido. Algunos no saben ni qué están diciendo. Muchas cosas no se han cumplido en mi vida porque yo no he tenido revelación de ellas. Alguien expresó y dijo: no le pidas a Dios que cambie tu situación, pídale a Dios revelación. Y tal vez la pregunta a Dios cuando no entiendes no es ¿por qué me pasa eso?, sino ¿para qué lo vas a utilizar? Los niños espirituales patalean y dicen ¿por qué? Y hacen berrinche a Dios. ¿Le ha hecho berrinche a su hijo? ¿Se dice berrinche aquí en la costa? ¿Sí? Los niños, cuando somos niños, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, somos niños. Lo triste es seguir siendo niños. Seguir diciendo, ¿por qué me pasa? ¿Por qué?
Cuando lo que debíamos preguntarle es, Señor, ¿para qué estás aprovechando? ¿Para qué estás usando estas circunstancias? Revelación es lo que necesitamos para que tu situación cambie. Revelación. Para saber qué Dios, qué se trae Dios. Realmente eso es lo que Moisés siempre esperaba con cada situación. ¿Con qué nos va a sorprender el Señor? ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Por dónde va a venir la respuesta? ¿Por dónde va a venir la ayuda? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo lo hará? Esa expectativa de fe te sirve más que solamente quedarte a lamentar, quedarte a quejar. ¿Por dónde Dios lo hará? ¿Cómo lo hará? Qué maravilloso. Veremos al Señor. Muy bien. ¿Por qué les doy este versículo de Deuteronomio 29:29? Porque otra razón para tanto detalle del tabernáculo era que todo apuntaba a revelar al Señor Jesucristo. Las cosas debían hacerse tal como Dios las mostraba, porque cada detalle en cada cosa se iba a mostrar en una sombra, como en un tipo, se iba a ver la obra del Señor, la persona de Jesús y la obra de Él a favor de todos nosotros. Yo quiero que veamos estos pensamientos. Ahí cuando vemos, pongamos la siguiente diapositiva, por favor. Cuando leemos el capítulo 25, cómo se describe el tabernáculo. Este es el tabernáculo de reunión. La siguiente, vamos a ver un diseño que nos quedó muy... A este sí hay que ponerle fe. Pero así está la imagen, bueno, la imagen. Pero el diseño, mira, aquí está como un corte, como cortado. Aquí quedaría la puerta de entrada, es decir, esta misma puerta. Yo iba a usar este diagrama, pero este sí no se ve, pero nada. Aquí estaría la puerta. Pero cuando usted lee, no solo el capítulo 25, sino también el 35, Dios comienza hablando acerca del arca, que es la que está más al fondo de la entrada de la puerta. Podemos decir, aquí había un mueble llamado el altar del sacrificio, la fuente de los sacerdotes para lavarse, el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso estaría aquí, y el otro mueble, el más sagrado, el más escondido, el arca. Pero cuando está la lectura del Éxodo, Dios comienza con el arca. Pudiéramos decir, ese es el camino de gracia. ¿Dónde vemos el evangelio en este diagrama? El camino de la gracia. El Señor Jesucristo dejó la comunión con Dios en su trono y Él se vino a encontrarnos aquí en el altar del sacrificio. Ese es el camino de gracia. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros iniciamos el camino aquí. Nuestro camino espiritual comienza cuando nos encontramos con la obra de la cruz, cuando recibimos el testimonio del amor de Dios en Cristo, que nos salvó por medio de la sangre que derramó en el Calvario. Ese es nuestro camino de fe. Nuestro camino de fe. El camino de gracia es que Dios se acercó al hombre. El camino de fe, ¿cuál es? Que el hombre se acerca a Dios. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Estaba escondido. No me lo cambien sino cuando yo diga, por favor. Estaba escondido, Efesios capítulo 2, versículo 8, en ese orden de cosas. Y como Dios las empezó a describir, empezando el camino de gracia, viniendo el arca, Jesucristo, nuestra arca del pacto, para encontrarnos en el altar del sacrificio. Y ahí comienza nuestro camino de fe, para acercarnos a Dios. Es por fe que venimos aquí, para alabarlo y adorarlo. Por fe, porque no lo vemos con nuestros ojos. Es por fe que ofrendamos. Es por fe que le damos a Dios. ¿Por fe en qué? En que su palabra dice que lo hagamos. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Por eso nuestra batalla y nuestro caminar es un camino y una batalla de fe. Eso estaba revelado allí, el plan de salvación, camino de gracia, Dios hacia nosotros, camino de fe, nosotros hacia Dios. Dijimos algo que quiero repetírselo porque es el orden de Dios, las prioridades de Dios. Después de describir esta arca, ¿cuál es el siguiente mueble que Dios le dice a Moisés que construya? La mesa de los panes. Vamos a adelantar donde está el tabernáculo, que lo vamos a ver mejor. ¿Dónde está el tabernáculo? Aquí. Veámoslo acá. Allá está el arca. Pudiéramos decir que lo que sigue es esto. ¿Qué es esto? El altar del incienso, donde se adoraba a Dios. Pero Dios no manda después del arca a que se elabore este altar, ni el candelero que es el Espíritu Santo, la representación del Espíritu Santo. Después del arca, lo segundo es esta mesa de los panes que nos habla de la comunión con otros, del compañerismo que debemos tener con los hermanos. Y hablamos entonces hace 8 días que los 10 mandamientos de Éxodo 20 que los leímos, los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios, representado en el arca. Los 6 restantes tienen que ver con el prójimo, representado en la comunión. Aquí estos panes en esta mesa se los comían cada 8 días. Cada 8 días los sacerdotes comían allí el pan, compartían la mesa, tenían compañerismo y comunión. Esto, ¿dónde lo encontramos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y yo les quiero pedir, mis amados hermanos, que no nos resistamos más para hacer esto. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. No necesitamos poner los textos bíblicos hoy, no los vamos a poner. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a este altar, si traes tu ofrenda al altar, ¿para quién era esa ofrenda? Para Dios. De hecho, ahorita vamos a ver el propiciatorio, el incienso y todo. Si traes tu ofrenda al altar para adorar a Dios, y allí te acuerdas de tu hermano que comiendo pan, algo te dijo, algo te hizo, te tomó un pedazo de pan, algo hizo tu hermano. Si tú vienes a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo o que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda al pie de la cruz. No dice, ofrécele a mi hijo y bueno, después voy a hacer la regla. No. Dice, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces, solamente, entonces, él te ofrece tu ofrenda. Cuando yo digo no resistamos más, estoy diciendo, si tú sabes que tienes algo contra alguien, si tienes algo contra un hermano, tienes algo que no está arreglado, tu oración va a ser toda hoy. Tu ofrenda no ha servido. Eso estaba ahí en Éxodo capítulo 25, el Evangelio del amor. Y no podemos seguir haciéndonos. Hemos aprendido a no resistir al Espíritu Santo. En el lunes, en el estatuto, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y muchas veces no se está moviendo el Espíritu Santo como debiera. ¿Por qué? Porque yo no he arreglado las cosas que tengo que arreglar.
arca como la arca completa. Pero para decirles algo, el arca tenía madera y oro. Eso nos habla de la humanidad de Cristo, en la madera la humanidad de Cristo, y el oro la divinidad de Cristo. En él se fundieron las dos naturalezas, perfectamente humano, perfectamente divino. El propiciatorio era la cubierta, lo que cubría, la tapa, estaba hecha solo de oro, no tenía madera, solo. Era el lugar esencia de Dios. Era el lugar único donde Dios se manifestaba. Vamos a mirar esto en Números, y lo vamos a encontrar en estos días que leamos Números, capítulo 7. Números, capítulo 7. Versículo 89. El último versículo, un capítulo largo. Números 7, 89. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, mira lo que dice, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Dónde oía la voz? Del propiciatorio. De ahí estaba la voz. De hecho, en varios salmos dice Dios que mora entre querubines. Salmo 80, versículo 1, y otros salmos más hablan Dios que habita entre querubines. Ahora, esos querubines eran una sola pieza con el propiciatorio. Los dos querubines era una sola pieza de oro. ¿Qué han representado los querubines? Los querubines representan los guardianes de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Uno, la santidad de Dios. El otro, la justicia de Dios. Son seres creados por Dios para ser guardianes. Dicen que ambos miraban hacia el propiciatorio. Ambos estaban mirando el propiciatorio. Atentos a Dios. Atentos. Vigilantes. Miraban, dice, usted ya leyó todo, pero ahí dice el detalle que miraban el propiciatorio. Atentos. De hecho, cuando se pusieron dentro de el arca, 3 cosas se pusieron dentro del arca. Las tablas de la ley, un vaso, un recipiente con maná del cielo que cayó, y la vara de Aarón. Cuando los ángeles, estos querubines, seres creados por Dios, veían hacia el propiciatorio, pudiéramos decir que ellos veían lo que estaba en el arca. ¿Y qué encontraban? Que la ley del Señor era perfecta. Ellos son defensores de la justicia, de la santidad de Dios. La ley del Señor es perfecta, pero el hombre la ha quebrantado. ¿Qué veían? El maná. El Señor es proveedor. El Señor suplió todo lo que necesitaban. Pero los hombres menospreciaron. Se quejaron de la provisión de Dios. ¿Qué veían los querubines? La vara de Aarón. ¿Qué significó? Que Dios resucitó, que Dios dio vida, ¿verdad? A esa vara que fue cortada y reverdeció. Ese es un milagro de resurrección. Pero ¿qué estaba viendo? Dios delegó autoridad, Dios dio autoridad sobre Aarón, porque el pueblo se rebeló contra la autoridad. Entonces, lo que un querubín veía es que Dios santo en su ley, Dios proveedor en su alimento, Dios de autoridad, de orden en la vara de Aarón. Pero el otro querubín que decía, pero el hombre quebrantó la ley, el hombre menospreció la provisión de Dios, el hombre se rebeló contra la autoridad, luego el hombre necesita juicio.
Por eso el propiciatorio era llamado la silla del juicio o el trono del juicio. Cada año, este sacerdote, Aarón y sus descendientes, el sumo sacerdote, una vez por año, entraba a este lugar y cogía del incienso del altar y con un incensario formaba una nube que cubría el propiciatorio y lo protegía de morir a él. Y si ustedes ven aquí, trae la sangre, este sacerdote trae la sangre en este platillo y con su dedo 7 veces rociaba sangre sobre el propiciatorio. Esta es la fiesta más importante de los judíos llamado el Yom Kippur, el día de la expiación. Vamos a leer en Levítico capítulo 16 esto que les he mencionado. Levítico está detrás de Números, antes de Números, entre Éxodo y Números. Levítico 16. Sé que este tema es como para un seminario, como para... Sin embargo, por los principios que hay del Evangelio, creo que vale la pena que podamos nosotros recibir hoy. Dice en Levítico 16, versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. El velo era el que separaba el lugar santo del santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Vamos al Evangelio, descrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Todo esto del tabernáculo era en sombra, en tipo, la persona del Señor Jesús y la obra de Él por nosotros. Y verlo de esta perspectiva nos debe animar a apreciar, a agradecer, a valorar mucho más lo que Él hizo por nosotros. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al ver lo que estaba en el arca, todo hombre ha pecado. Todo hombre es transgresor. Todo hombre. Pero continúa diciendo el Evangelio, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hablábamos del camino de gracia. Gratuitamente. La gracia significa en términos sencillos, darnos lo que no merecemos. Gracia es darnos lo que no merecíamos. Y lo único que merecíamos todos y cada uno de nosotros, ¿qué era? Por el pecado, la paga del pecado, la muerte. Pero Dios combina gracia con misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Gracia es darnos lo que no merecemos. Misericordia es no darnos lo que sí merecíamos. Por eso dice gracia, misericordia y paz. Casi todos los saludos de las cartas de Pablo, gracia, misericordia y paz sean a ustedes. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
Miren aquí, versículo 25. A quien Dios puso como que propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, la misma palabra, propiciatorio. La misma palabra que se usaba allí en el propiciatorio. Dios nos ha redimido en Cristo Jesús porque Dios lo puso a Él como propiciatorio. ¿Y cuál es nuestra parte? Dios ya lo puso a Él como propiciatorio, como mediador. Nosotros tenemos que poner fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué sucedía allá en Israel? Pudiéramos decir que el sumo sacerdote ponía una cubierta de sangre que duraba un año. Un año cubría la sangre, las transgresiones de Israel. Las cubría, no las quitaba, las cubría. Por eso al año siguiente volvía a hacerse el mismo sacrificio. Y se traía la sangre de un sustituto. Alguien daba la vida. Un animalito con ciertas características, sin defecto, Él daba su vida. Y esa sangre Dios la aceptaba. Y entonces quedaba aplacada la ira de Dios, el juicio de Dios, por un año más. Pero hay algo interesante que vamos a mirar ya para ir terminando. En ese tabernáculo no había una silla para sentarse el sacerdote. No había silla para sentarse. Eso significa que todo lo que se hacía en el tabernáculo era algo incompleto. Era algo que no estaba terminado. Era algo que le faltaba. Y casi que era como un llamado. Era como un sonido, una alarma diciendo: vendrá lo perfecto, vendrá lo verdadero. Vamos al libro de Hebreos. Para entender muchas de las cosas del tabernáculo, el libro de los Hebreos es la explicación de muchas verdades del tabernáculo. Vamos al capítulo 9. Versículo 24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario del hecho de mano. Cristo no entró en el tabernáculo que hizo Moisés. Cristo no entró en el santuario hecho de mano. Era una figura del verdadero que era el cielo mismo, sino en el cielo mismo, que es el verdadero, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido a Cristo necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Para quitar de en medio de quién? En medio de Dios y nosotros. El pecado. No para cubrirlo, sino para quitarlo. Entender esto y creerlo de todo corazón nos va a liberar de la culpa y de la condenación que viene de cuando en cuando, sobre todo cuando comienza la vida cristiana. Nos sentimos culpables casi de todo, condenados casi por todo. ¿Sabe? El diablo le gusta traer la basura, traer las cosas que pasaron. Si tú todo eso ya lo has puesto bajo la sangre,
Eso ya fue quitado. No fue cubierto como en el antiguo pacto que quedaba ahí para ser recordado. Y vuelta otra vez el año que sigue. Fue quitado de en medio. Ya no hay nada que nos separe. Si tenemos nuestra fe en aquel que fue hecho Cordero de Dios, que quita el pecado por su sangre, ya no tenemos más por qué seguirle oyendo al enemigo sus acusaciones, ni su condenación, ni aceptar su vergüenza. La sangre del Señor Jesucristo trató de una vez y para siempre con lo que nos separaba. Por eso la palabra justificado significa hecho en una relación correcta con Dios. Quedar como si nunca hubiéramos hecho mal. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Y no debemos dudar de eso. De lo que el Señor hizo por nosotros, lo hizo definitivamente. Pero yo les decía que no había silla en el tabernáculo de Moisés, porque era una obra incompleta, faltaba. Vamos al capítulo 10 de Hebreos, versículo 11. Hebreos 10, 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y póngale cuidado a ese versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso nunca lo pudo hacer el sacerdote del antiguo pacto. Pero Jesús, lo que hizo, lo hizo perfecto, lo hizo completo, lo hizo para siempre. Por eso tiene el derecho de sentarse a la diestra de Dios. No hay nada que añadirle al sacrificio del Señor Jesús para nuestra salvación. No hay nada que añadirle, no hay obras que añadirle. Las obras están después de la certeza de ser salvos. Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ella los que somos salvos. No obras antes para ser salvos. Jesús ya lo completó. ¿Y sabes qué hizo además la sangre del Señor Jesucristo? Que quitó el pecado de en medio del propiciatorio, que quitó el pecado, la conciencia de pecado, la culpabilidad. Dios aceptó la sangre, se satisfizo la justicia de Dios. El hombre había pecado, un hombre podía reemplazarlo. Y todos los que creen en la sustitución, todos los que creen que Jesús lo que hizo, lo hizo para él, ese que lo cree, él es justificado delante de Dios y es libre. Su conciencia es libre de obras muertas, libre de la conciencia de pecado, libre para servir al Dios vivo, libres. No por culpabilidad. Mucha gente trata de hacer obras, aún cristianas, buenas obras, porque le persigue una culpabilidad. Porque quiere ganar algo con Dios y ayuna y ora y evangeliza y todo como algo para comprar. No, oramos, ayunamos, evangelizamos, servimos, todo esto desde el lugar de hijos redimidos, salvos, sin ninguna deuda delante de Dios. Termino compartiendo que esa sangre que Jesús puso en el propiciatorio del cielo, esa sangre transformó ese trono de justicia que demandaba sangre y sacrificio para cubrir en el pasado o quitar en el presente con la obra del Señor. Él transformó ese trono de juicio, ahora es otro trono. Vamos al versículo, a Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16, y celebraremos al Señor ahora para terminar. Dice, un versículo que lo hemos mencionado muchas veces quizá: acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia. Recuerden lo que leíamos. ¿Usted cree que el sumo sacerdote del tabernáculo de Moisés se acercaba confiadamente a ese propiciatorio? ¿Usted lo cree? ¿Qué iría pensando ese sacerdote al acercarse al propiciatorio? ¿Qué tal que se me apague el fuego aquí? Se me apague el candelero. Quedó frito. Hoy podemos acercarnos confiadamente, confiadamente. Esa es una expresión supremamente familiar. Estamos hablando del Dios Padre, Padre de diseños y de detalles. Podemos acercarnos confiadamente, pero no basados en lo que hemos hecho nosotros, sino en lo que hizo Jesús por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mira, entenderlo es darle más valor todavía a lo que el Señor hizo. Ese trono de gracia, no era así, nunca fue así. Antes de la obra del Señor Jesucristo era un trono de juicio. Pero su sangre no solamente quitó el pecado del medio, sino transformó ese trono en un trono de gracia. El nuevo pacto que Dios estableció en su sangre, en la sangre del Señor Jesucristo, cambió las condiciones. Puso otra forma de relacionarnos con Él. Por la fe en su sangre, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar, para encontrar, para alcanzar. Ahí no dice para ver si de pronto a lo demás Dios está de buen genio, de pronto le consigue algo. Algunos tratan como de torcerle a Dios la mano, como que Dios difícil, duro. Así se veía en el antiguo pacto antes que mediara la sangre del Señor Jesús. Hoy debemos celebrar la libertad que podemos tener para venir confiadamente delante del Señor. Debemos celebrar la gracia y la misericordia que nos han sido dadas a cada uno de nosotros por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y debemos celebrar con gozo, con alegría, lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos en Cristo Jesús.